Buenos días. Amén. Bueno, yo sé que en esta mañana Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. ¿Sí lo cree? Yo sé que en esa medida que nosotros disponemos nuestra vida, disponemos nuestro corazón, Dios también se encarga de hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y darle gracias a Dios por esta mañana. Vamos a entregarle este tiempo. Amado Señor, gracias te doy por cada persona y cada familia que está aquí reunida, Señor, junto con nosotros y con cada uno de los que estamos acá hoy. Señor, hemos venido a este lugar porque hemos venido a expresarte que te necesitamos, Señor, que queremos acercarnos, que queremos conocerte aún mucho más, que queremos aprender a adorarte, que queremos aprender, Señor, a seguirte, a obedecerte, a tener un corazón sensible, un corazón que tú puedas, Señor, usar, que tú puedas moldear, Señor. Por eso en esta mañana quiero presentarte este tiempo, Señor. Quiero entregarte esta mañana y quiero pedirte que sea un tiempo especial para cada uno de nosotros. No es especial simplemente porque nos reunamos. No es especial porque vengamos, Señor. No es especial porque sea domingo. No es especial porque estemos acá. Es especial porque tú estás aquí hoy, Señor. Y por eso es especial este tiempo, Señor. Por eso queremos que este tiempo sea especial para nosotros, Señor. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia en esta hora? Quiero que la tome, por favor. Y antes de que abra su Biblia, le voy a hacer el título que le puse a esta charla. Los justos también sufren. Algo así como los ricos también lloran. Y vamos a abrirla en el libro de Job, el capítulo 1. Job, el capítulo 1. Ha sido para mí algo muy especial estudiar este libro, que yo sé que muchas veces uno cuando llega a él como que dice, uy, rapidito, ojalá se lo lea en un solo día y ¡pum! Pase ya, ¿y qué aprendió? Uy, sí, qué terrible cómo sufre la gente, ¿no? Pero como que pocas veces uno quisiera aceptar que hay algo que supera un poco la concepción nuestra de la vida, de lo que se llama justicia, de lo que se llama gracia y de lo que se llama como equidad. Definitivamente, Dios es un ser soberanamente justo, soberanamente poderoso y reparte con equidad para cada persona. Este libro prácticamente a cualquier persona, o cristiano, o teólogo, o no cristiano, o no teólogo, los lleva a algo. Ay, perdón, los niños, por favor, que se me ha olvidado. Por favor, todos los niños que puedan salir con mi esposa va a estar allá con todos ellos. Por favor, salgan todos los niños. Vamos a estar acá en este salón que tenemos preparado cada 8 días para todos. Ok, continúo. Que esto, en verdad que cuando uno lo lee, y más que leerlo, cuando uno profundiza en él, se da uno cuenta que uno tiene el concepto de lo siguiente: que Dios castiga el mal, que Dios siempre recompensa la obediencia y que no hay excepciones para ello. Se lo vuelvo a decir, el concepto claro de la humanidad, y yo diría más fuerte entre los cristianos, es Dios castiga el mal y Dios recompensa la justicia, la obediencia. Y no hay excepción para ello. ¿Cuántos creen eso acá? Amén. Pues no estamos tan correctos. Porque cuando uno llega a este libro, se encuentra con que tal vez eso que uno llama equidad, justicia, castigo, ira, a veces son conceptos que trascienden mucho más allá de lo que uno simplemente pueda definir en un renglón o en una frase. En lo personal, también me vi bastante confrontado con esto y llevo bastantes días. Quiero y espero, ojalá poder llevarlo todo hasta el final y poder hoy dar todo este mensaje. Si no alcanzara, bueno, tal vez tomaría el siguiente domingo, porque fíjese que hay tantas cosas tan valiosas en esto, pero quizás a veces nosotros, aunque no estemos entendiendo lo que está sucediendo en el cielo, o cuáles son los propósitos de Dios con uno,
uno tiene que aprender lo que significa la palabra confiar en Dios. Es una palabra que no es tan fácil de asimilar, mucho menos fácil de vivir, porque a veces es una fe o es una confianza que demanda el todo de uno, el estar dispuesto a desprenderse de los conceptos, de las fortalezas, de lo que uno a veces en su mente, yo sé que acá muchos conocen de la palabra y han leído y han estudiado por muchos años, pero a veces hay momentos en la vida de uno en los que lo que uno vive no hay palabra, y se lo digo de esta manera, que logre cimentar suficientemente tanto como para soportar las circunstancias que vienen. Hay cosas que a veces uno logra sortear por la palabra que Dios ha puesto en la vida de uno, por lo que uno ha recibido, por lo que uno ha atesorado de la palabra de Dios en su vida. Pero a veces nos aferramos como ese tipo de conceptos de los que les hablaba inicialmente, que si alguien está pasando por algo malo es porque está recibiendo un castigo de parte de Dios. Y todo lo contrario, que si alguien obra bien, que si alguien es obediente, tiene una vida piadosa, está asegurando la gracia, el favor o la protección de parte de Dios. Pero este libro me hizo a mí que me encontrara con que esos conceptos simplemente a veces son como unos fortines, como unos castillos que nosotros construimos para tratar de explicar las situaciones de cada persona. No ha sido tal vez solamente de esta época, aún desde mucho tiempo atrás. Este fue el primer libro que se escribió en la Biblia, hace más o menos en el año 1520 antes de Cristo. Se cree que tal vez lo escribió el mismo Moisés. Nada de la ley que existía en esta época, es decir, no habían los 10 mandamientos, Moisés no había subido al monte, no había salido Israel de Egipto, no existía Israel ni siquiera. Así que este libro muestra como un poquitico más allá de lo que significa la relación de Dios con los hombres antes de lo que fuera la ley. Porque después de que vino la ley y Moisés y toda la revelación, de ahí en adelante empezaron fue a batallar de tratar de vivir conforme a esa ley, de tratar de agradar a Dios. Hasta cuando vino Jesús, cumplió la ley y entendimos que ahora estamos en una época de gracia y ya no de ley. Pero antes de que existiera esa ley, la gente también tenía una necesidad de acercarse hacia Dios. No había nada de ley, le vuelvo a resumir, no se hablaba nada de corderos. No se hablaba nada de limpieza de pecado, no se hablaba nada de aceptación o de rechazo de parte de Dios. Entonces, ¿cómo hacía la gente para relacionarse con Dios? Este libro es un tesoro, porque muestra eso, de cómo acercarnos a Dios y de cómo tratar de comprender lo que es la infinita mente de Dios, que es inescrutable, es imposible lograr descifrar lo que hay absolutamente en la mente de Dios para cada persona. Sí nos puede dar una gran pista, un vislumbre nos puede dar cuando estudiamos la Biblia, pero lograr profundizar en la mente de Dios, no hay hombre alguno que pueda decir sobre la tierra, conozco la mente y sé lo que hay en la mente de Dios. Y este libro, cuando empieza desde el capítulo 1, lo que nos muestra a nosotros es que lo importante, el asunto importante, no es el sufrimiento que vivimos. No es lograrle dar una explicación a las cosas que pasamos. Es más, puede haber gente que muera y nunca entienda el por qué vivió cosas en su vida. Dios jamás, usted va a ver en la Biblia que dijo ¿sabes por qué hice esto? Porque esto. Porque Dios no da explicaciones a la gente. Dios no está obligado a explicarnos su accionar. Dios no está obligado a nosotros a tener que sentarse con nosotros y a tratar de hacernos entrar en razón, tratar de hacer que nuestra mente se abra para comprender el por qué Él hace las cosas. Dios no explica por qué. Dios lo que nos lleva es a que nosotros podamos profundizar en la sabiduría divina. Eso tal vez no nos llama tanta la atención, porque a nosotros nos gusta que nos den las explicaciones. Y que si algo ocurre, alguien nos diga, mire, es que fue por esto. Bueno, entonces ya me quedo tranquilo. Mire, esto usted está pasando es por esto. Entonces ya respiro y me siento mejor.
Dios no es eso. Dios no hace eso. Dios simplemente se manifiesta. Y cuando se manifiesta, el que logre conocer a Dios, se le acaba el deseo de recibir un porqué de parte de Dios. Porque el que conoce a Dios entiende la respuesta de todo lo que hay para su vida. Empieza acá el capítulo 1 diciendo: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Uz estaba muy cerca al lugar de Madián, donde Moisés vivió 40 años luego de haber escapado de Egipto. Si usted ha leído la historia, cuando huyó después de haber matado a un egipcio. Por eso se cree que Moisés estuvo muy cercano a la historia de este hombre y pudo tal vez haber escrito la historia de este hombre. Un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acá muestra por qué es tan antiguo este libro. Si se da cuenta un poco lo que está narrando allí, dice que era un hombre muy conocido, era un hombre muy rico, y la riqueza en esa época era tal la antigüedad que no se medía en monedas ni de oro ni de plata. No se había creado ese tipo de ese sistema de economía. Por eso dice que tenía tantas ovejas, tantos camellos, tantos siervos, y tenía determinada cantidad de sus familiares, de sus hijos. Eso expresa que era un hombre poderoso. Job era eso, era un hombre rico en esa época. Era un hombre que era un hombre bueno, era un hombre de familia, era un hombre muy conocido en la región de él. Y cuando nombra la palabra perfecto del versículo 1, no se refería en cuanto a que no fuera un hombre que cometiera errores, sino la perfección a la que se refiere acá era un hombre que en sus esfuerzos, en hacer todo lo que podía para agradar al Señor, él buscaba ser perfecto. Es decir, se esforzaba por hacer lo que a Dios le agradaba. Le repito, no había Moisés. Nadie había dicho que por medio de los sacrificios se acercaba a Dios. Pero del nacer de su corazón estaba el deseo de querer hacer algo que a Dios le agradara. Y lo dice ahí en el versículo 4, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Esto muestra el tipo de armonía y de amor que vivía esta casa. Un hombre que, por eso, como dice el versículo 1, era perfecto en cuanto a que buscaba hacer lo que a Dios le agradara. Nadie se lo había dicho. Usted y yo tenemos esto hoy en día, que nos puede decir qué está bien, qué está mal, por si de pronto le cabe alguna duda. Acá podemos mirarnos y decir qué es bueno y qué es malo. Ese hombre no tenía esto. Ese hombre ni siquiera tenía a ni un profeta. No sé si me estoy dando a entender claramente con esto. Pero este hombre no tenía guía alguna de nadie. ¿Sabe dónde nació lo bueno? Del corazón que tenía y del deseo de buscar agradar a Dios. ¿Sabe por qué estoy haciendo tanto énfasis y estoy subrayando tanto esto? Porque Job era bueno. Job era íntegro. Job era bendecido tremendamente por Dios. Era rico, era conocido y aparte de eso, era un hombre de familia. Era un hombre que amaba a sus hijos. Dice la Biblia que cada semana ofrecía un holocausto, es decir, una vez a la semana, tal vez el domingo, ofrecía un holocausto por cada uno de sus hijos. Y dice que por cada uno de ellos levantaba un sacrificio. Recuerde, nadie se lo había dicho, pero levantaba un holocausto y les decía: Señor, si en algo alguno de mis hijos te ha fallado, por favor perdónalo. Perdona si hay algo malo que ellos hayan hecho.
Lo que cuenta aquí la historia de Job es que era un hombre de edad media, que sus hijos ya eran grandes, no eran niños, ya eran varones, eran jovencitas, eran jóvenes, tal vez algunos de ellos ya estaban casados. Era un hombre que uno podría decir, un hombre íntegro, una familia ejemplar, un hombre de desear por el estilo de vida, por lo que tenía en su casa. Me detallé mucho a ver lo que era este hombre. Y este hombre en verdad no tenía, por decirlo así, tacha alguna, como dice ahí, era perfecto. Y en su región era conocido por eso. Era un hombre bueno, era un hombre que amaba a Dios, que buscaba a Dios, y no solo para él, le enseñaba a su casa a buscar de Dios. ¿Sabe que antes de continuar, qué bueno es eso? Que podamos entender nosotros que los responsables en casa de que funcione espiritualmente una familia es precisamente el hombre, no la mujer. Dios le ha dado ese lugar al hombre. La Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y el hombre es el que determina espiritualmente para dónde va la casa. Es mentira uno pensar que sus hijos el día de mañana lleguen a hacer todo lo bueno que usted un día no hizo, simplemente porque un día los lleva a la iglesia y los suelta allá. Usted es responsable del ambiente, de lo que ocurra espiritualmente en su casa. El hombre es el que tiene la responsabilidad de guiar espiritualmente a su hogar. Es el que, como dice ahí, se tiene que presentar delante de Dios por su vida, pero también por la de sus hijos, por la de su esposa. Esa responsabilidad caía sobre la vida de Job. Y aún esto, este hombre lo cumplía. Lo hacía al pie de la letra y lo hacía muy mal. Muy bien, perdón. Y dice el versículo 6, estoy pensando en lo que viene, que es bastante mal. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Fíjese qué tan especial quien escribió la historia. Esto no lo escribió Job. ¿Sabe por qué? Porque Job ignoraba totalmente lo que en ese momento estaba ocurriendo en el cielo. Porque si él lo hubiera sabido, no hubiera quedado escrito los otros 35 libros, capítulos que quedaron ahí. No hubiera dicho nada de las cosas que él dijo. No hubiera rebatido, ni hubiera sentido confrontación con los amigos que más adelante tuvo. Igual nos pasa a nosotros. Podemos pretender llevar una vida muy recta, muy piadosa a nuestros propios ojos. Es más, a los ojos de otras personas. Pero desconocemos lo que ocurre realmente en el mundo espiritual. Job ignoraba lo que estaba pasando. Pero dice acá el escritor, entre tanto, en el cielo, el Señor reunió a sus hijos. Y dice, dentro de ellos vino también Satanás. Es decir, aún el mismo diablo tiene que rendir cuentas de lo que él hace. Y como dice acá en la Biblia, el Señor le pregunta, ¿dónde has estado? Y él le dice, he andado por la tierra, he merodeado por la tierra, como dice ahí, de rodear la tierra y de andar por ella. El diablo, a diferencia de Dios, no es omnipresente. El diablo no puede estar en todo lugar. El único ser omnipresente es Dios. Al diablo le toca caminar la tierra. Le toca ir en busca de ver quién encuentra, qué oportunidad encuentra para lograr hacer su propósito, que es a través de destruir la humanidad, vengarse de Dios cuando le expulsó del cielo. Y dice la Biblia que él iba por la tierra andando y merodeando, como lo dice Primera de Pedro, el capítulo 5 y versículo 8. Pero dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso hace él. Él va por la tierra buscando y analizando. Y como era el libro más antiguo, estuvo tal vez cerca a la época en la que Adán cayó. Y tal vez él venía ostentando de que hacía unos años había hecho caer la descendencia, la humanidad que Dios había creado.
Todo esto tiene una importancia, porque él venía con el deseo de mostrarle a Dios que él iba a cumplir su propósito, así Dios tratara de impedírselo. Y dice la Biblia que él vino y se presentó delante de Dios. Y sabe, eso es importante encontrarlo, porque cada vez que nosotros entendemos que el enemigo anda, como dice la Biblia en Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar, él anda pendiente, él anda buscando personas que se descuiden en su vida para entrar a atacar, a destruir. La palabra Satanás está marcada en el griego, en el hebreo original, por un artículo que es él. Y eso connota algo, era el príncipe de los demonios. Yo acá no hablo de demonios y no me gusta invertir el tiempo en hablar de eso. Pero prefiero hablar de Jesús y de la cruz del Calvario. Pero también es bueno que entendamos, porque así como Job desconocía lo que en el mundo espiritual estaba pasando, el enemigo, la palabra que refiere a Satanás es adversario. Y esa palabra adversario era como el acusador, el fiscal que viene a imputar cargos contra alguien en un juicio. Es decir, él constantemente desde el principio de la creación anda merodeando por la tierra, buscando presentarse día y noche al final de cada día, a presentarse delante de Dios para acusar a los santos. Es lo que enseña la Biblia en Apocalipsis. ¿A mí de qué me sirve eso, pastor? Pues le sirve de mucho. Entender de que usted tiene un enemigo, de que no estamos en esta vida simplemente con gente que nos ama, de que no solamente hay un buen propósito de Dios, también hay un mal propósito de ese adversario. No solamente Cristo vino para darnos vida, también hay un enemigo que vino para darnos muerte y para destruirnos. Y muchas veces con el ir y venir de los días ignoramos eso. Nos ocupamos más en los afanes del mundo moderno y nos olvidamos que hay un mundo espiritual que afecta sobre lo que somos nosotros en lo terrenal. Y dice la Biblia, ahí luego en el versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene respondiendo Satanás? A Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero dice el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has bendecido, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vea, esto tiene una muy grande explicación, una muy grande promesa. Aunque es un libro bastante fuerte con respecto a todo lo que he iniciado, ¿sabe qué muestra acá? Que Dios a sus hijos los cerca, los rodea. Y el diablo era consciente de eso. Ahora fíjese quién sacó al tema a Job, ¿Satanás o el Señor? El Señor. Y sabe, el Señor lo sacó como a relucir, y eso es algo bueno. Aunque usted no lo crea, en el cielo se habla de algunos de nosotros. En el cielo se habla de nuestro accionar. Tal vez acá no hablamos de usted. Tal vez en su casa no hablan de usted. En el cielo sí se habla de nosotros. Dios le habló al diablo y le dijo, hay alguien en la tierra que me ama. ¿No lo has visto? ¿No te has dado cuenta quién es? ¿No te has dado cuenta la forma en la que vive? Mire, tal vez eso es una buena pregunta. ¿Qué se está hablando del cielo hoy de usted? Arriba, ¿qué están hablando de usted en particular? ¿Qué se habla allá donde ninguno de nosotros conoce? A donde ninguno de nosotros tiene acceso. ¿Qué están hablando de cada uno de nosotros? ¿Podría decir el Señor lo mismo? ¿Has visto a mi hijo, a mi hija, temeroso, apartado del mal, que guarda mi palabra? ¿Qué habla el Señor de nosotros? No sé, para mí fue algo que me estremeció bastante. Saber que está hablando Dios de mí en este momento. Dios no es un ente, Dios no es una nube.
Dios es un ser que conoce, que habla, que interactúa. Así que Él que está hablando de usted en este momento, ¿qué ve Él de su vida? ¿Qué se habla en el cielo de usted? Y dice la Biblia que inmediatamente Satanás dio una respuesta a esto. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. El diablo sabe cuando Dios guarda cerca a un hijo suyo. El diablo no tiene permiso, y ahorita se lo voy a mostrar, de traspasar jamás esos linderos. No lo tiene. Él no puede hacerlo. Yo con mucha gente he hablado, y gente tal vez que ha vivido experiencias que ha tenido que ver con el ocultismo y con cosas. Yo le digo, mire, no sé, simplemente siento el cerco de Dios, siento la protección de Dios, y llevo sirviéndole a Dios toda mi vida. Le aseguro que si hay alguien a quien el enemigo también quiere hacer daño, le aseguro que también es a mí, a mi familia. Pero Dios en su misericordia coloca un cerco alrededor. Lo dice ahí. Le cercaste su casa, le cercaste su familia, le has cercado sus bienes, lo has bendecido, y por eso míralo como está. Nosotros tenemos esa garantía, que usted y yo tenemos un cerco de protección de Dios alrededor nuestro, sobre nuestro trabajo, sobre nuestras familias, sobre lo que hacemos. Este libro, mírenme acá, este libro no habla de una persona que no conoce de Dios. Este libro habla de una persona que conoce de Dios y en el proceso en el que Dios lo metió. Lo que sigue diciendo luego acá en el versículo 11 dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vea lo que dice el diablo acá, le dice: pero el día que tú lo toques, utiliza a Dios como tú puedes tocarlo con tu mano, porque no le pidió a él. Le dijo, tócalo y hazle daño y lo verás qué pasa. Esto tiene una connotación diferente, porque uno piensa que el enemigo vino a pedirle a Dios que le entregara a Job. No, le dijo, yo no hago nada. Solamente tú hazle mal y lo verás qué va a pasar. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu, ¿en qué? En tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de sus hijos. Vea, lo que ocurrió ahí fue que lo que hizo el enemigo fue buscar que Dios pudiera entender de que los hijos de Dios le aman a Él por la forma en la que Él les bendice. Así le dijo. ¿Cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a temer? ¿Cómo no va a estar apartado del mal? Si lo has protegido, lo guardas, no le puedo hacer daño. ¿Cómo crees que no te va a servir? Si proteges todo lo que tiene. Pero tócalo aunque sea una sola vez y te vas a dar cuenta cómo blasfema en tu misma presencia. ¿Sabe qué argumentaba él? Que tristemente, como muchas personas, algunos le sirven, algunos le aman, no basados en el amor de Dios, sino en la forma en la que se benefician de Dios. Eso hoy en día se habla mucho en las iglesias, bastante. Ven porque acá tienes lo que nunca has obtenido. Ven porque acá sí vas a ser feliz. Ven porque acá nada malo te va a volver a pasar. Bienvenido a la felicidad. Bienvenido al disfrute de la vida. Y cuando no lo vives, ese no es el lugar mío. Dios no es para mí. ¿Para qué busco a Dios? Muchos en su vida verdaderamente viven de esa manera. Su entrega a Dios está basada en lo que reciben de Dios, en la protección, en el amor, en la justicia,
en la bondad que conocen de Dios. Pero le hago una pregunta: si usted no tuviera nada de eso, ¿qué haría? ¿Qué pasaría con su vida, con su cristianismo? ¿Seguiría igual? ¿Seguiría intacto? Eso fue lo que el diablo argumentó ante Dios. Y qué triste, yo he podido conocer gente que es así. O iglesias donde tiene que hablarse es solamente de la bondad, del beneficio y la bendición, la conquista, lo que Dios tiene. Porque si llegas a conocer algo contrario a Dios, de pronto te me desilusionas. De pronto se viene al piso tu fe. Qué duro es eso, pero qué real es eso. A Dios no podemos buscarlo por los beneficios que Él nos dé. A Dios no podemos amarlo solo por lo bueno que nos dé. A Dios no solamente le admiramos por lo justo que es. A Dios nos acercamos por una simple razón: porque Él es Dios. Y Él le dijo: solamente un toque, solamente algo que hagas, y vas a ver cómo Él va a cambiar su fe que tanto predica, su fe que tanto argumenta. Y dice el verso 13: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro cuarto que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Vea lo que ocurrió. Inmediatamente Dios quitó el cerco y le dijo: yo no lo voy a tocar. Toca lo que tiene. Lo entrego en tu mano, pero no te entrego a Job en tu mano. Te entrego lo que tiene. Eso fue lo que le dijo Dios a Satanás: te entrego todo lo que tiene, solo no toques su vida. Fíjese que sí es verdad que la protección divina sirve para algo, porque apenas la quitó en un solo día. ¿Cuánto le duré leyendo esto? ¿30 segundos? La fortuna, la felicidad, la fama de un hombre bueno, en 30 segundos se le acabaron. Solamente porque Dios dijo: voy a correr mi cerco, entra y toca lo que tiene. Y esas 4 noticias le vinieron: mataron a sus criados, otros vinieron, robaron las ovejas y mataron a los pastores, otros vinieron y robaron los camellos y a los criados. Pero la 4ª y última dice: tus hijos estaban todos comiendo en la casa del mayor, y de pronto vino un huracán, dio fuerte contra la casa cayó sobre ellos, y todos ellos murieron. Y tal vez uno piense y dice: ¿cómo puede ocurrir todo eso? ¿Cómo puede llegar a pasar tantas cosas sobre una sola persona en un mismo día? Mire, esto le muestra a uno que jamás los bienes, jamás lo que tienes, jamás es una garantía de la vida. Y si tú vives de acuerdo a lo que tienes o a lo que posees, tu vida es inconstante. Tú no puedes vivir por lo que hoy posees. Tú no puedes ser feliz por lo que tienes en el bolsillo o en una cuenta. No puedes ser feliz por la salud que tenga tu familia. No puedes amar a Dios, no puedes decir amo o busco a Dios solo por lo bueno que vives tu vida ahora. Porque ¿qué pasaría el día que pasara lo contrario? Con esto quiero retomarme un poquito con las palabras de Dios. Esto fue una disputa
entre Dios mostrarle al diablo que sí hay personas que le aman a Él por lo que es y nunca por lo que Dios da. Y usted se da cuenta de la manera en la que entró el adversario. No empezó poco a poco y en un año deterioró su vida. En un día descargó toda la furia y la ira que tiene contra los hijos de Dios. Le repito, no contra la creación de Dios, contra los hijos de Dios. Y en un solo día que Dios abrió la brecha, entró Él para acabar con la vida de este hombre. Ninguna de las 3 noticias primeras que le dieron hicieron lograr lo que este hombre hizo. Pero cuando en la 4ª noticia vinieron a decirle, y ya estaban los otros 3, dice el 4, Job, tus hijos estaban en una casa, estaban compartiendo, y no se sabe, vino un viento, tumbó la casa, todos murieron. Y ahí es cuando dice en el versículo 19, 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No solamente es admirable la vida que tenía este hombre, no solo es admirable la forma en la que él le agradaba a Dios, sino la forma en la que reacciona ante sin saber por qué Dios estaba permitiendo todo este tipo de calamidades en un solo día contra este hombre. Dice, rasgó sus vestidos, se rapó la cabeza, cayó en la tierra y dice, y adoró. Y sabe, para mí es la parte más especial y conmovedora de todo este libro, porque esa es la verdadera adoración. La verdadera adoración no es la que tú le elevas a Dios cuando te ha bendecido, porque es fácil sentirse feliz el día que Dios te abrió las puertas de lo que tantos años le estabas pidiendo, o cuando por fin quitó la enfermedad de tu familia o de tu casa, o cuando por fin acabó con tus deudas o con lo que tú estabas llevando un peso de años. ¿Quién no va a ser feliz ese día? ¿Quién no va a agradecerle a Dios? ¿Quién no va a querer venir a la iglesia ese día a levantar las manos y a decirle, Señor, te amo, gracias por todo lo que has hecho? ¿Quién no lo va a querer hacer? Pero la verdadera adoración es verdadera cuando no tienes nada y aun cuando Dios te lo quita todo. Y aún en medio de eso dices, tú diste y tú quitaste. Tu nombre siga siendo bendito. Primer derrota que el diablo sufría, porque la reacción de él jamás fue blasfemar como dijo él que haría en presencia de Dios. Tal vez uno piensa, Señor, tal vez esto, espero que jamás venga sobre mi vida. Y yo oro y creo que sobre cada uno de nosotros hay un cerco de protección. Cada uno estamos rodeados de acuerdo al tipo de vida que llevemos delante de Dios. Lo repito, no es un libro para personas que no conocían de Dios. Es un libro que habla de un hombre piadoso que tuvo que enfrentar todo esto porque Dios lo permitió y lo quiso para la vida de él. Pero a veces nosotros pensamos que cuando vengan esos días decimos, Señor, igual te voy a servir, te voy a amar. Pero a veces no es tan fácil hacerlo. A veces no es tan fácil cuando empiezan a escasear las cosas en su casa, cuando empieza a haber la enfermedad en su casa. Y hace unos meses con Mayra vivimos algo por el estilo. Todo empezó a voltearse un momento para otro. Nuestras finanzas, todo lo que nosotros teníamos, todo lo que habíamos construido por años también de matrimonio, todo empezó un momento a otro a voltearse totalmente. Y yo, amado, y le he servido y he buscado, no lo he hecho perfecto, pero he buscado vivir de una manera agradable a Dios. Pero cuando esos momentos vienen, es cuando realmente se ve lo que hay en nuestro corazón.
En los momentos en los que usted tiene que calibrar cada una de las tiendas para que le fíe. Esta me fía mañana, esta pasado mañana, esta no puede venir mañana porque todavía le debo. El domingo le pido a esta y el sábado le pido a esta. Y cuando usted dice, ¿por qué Dios está permitiendo todo esto? Cuando no hay ni con qué pagarle el colegio a sus hijos. Cuando tiene que decidir o hacer mercado o pago pensión. Sé lo que es vivir eso. Sé lo que es cuando Dios tal vez en un momento te quita todo lo que te ha dado y se pone al frente a mirar, ¿qué haces tú? ¿Seguirás diciendo, te voy a servir? Acá tienes todo de mi vida. O simplemente vas a decir, ¿qué tiempo crees que voy a darte para ti si ahora me tengo que dedicar a ver cómo saco esta familia adelante? ¿Sigues siendo el adorador? ¿Sigues siendo el hombre que le sirve a Dios? ¿O ahora en qué está tu mente? ¿En quién empieza a pensar tu mente? ¿En qué empiezas a destinar tu tiempo y tus fuerzas? ¿Qué empieza a salir de tu boca? Y tal vez no hace muchos meses, que así tal cual todo se lo he escrito, lo empezamos a vivir con Mayra. Pero de esos momentos es cuando la mejor adoración surge del corazón. Cuando ya no hay nada por agradecer, sino simplemente palabras que expresan confianza, así no sepas que viene adelante. Palabras que expresan tal vez lo mucho que has perdido, pero que sabes que tienes todo aunque lo tengas a Él. Job adoró. Y esta es la parte más fuerte que me parece de la vida de él. Porque lo que Dios busca verdaderamente es eso, como Jesús lo dijo, busca adoradores verdaderos. Es fácil adorar cuando hay una banda, es fácil adorar cuando tú vienes feliz de tu casa, cuando vienes contento de la familia que tienes, feliz del trabajo, feliz de tener todas tus cosas al día. Pero cuando no tienes nada, ¿qué sale de tu boca? ¿Qué sale hacia Dios? Es más, te digo, ¿sale algo hacia Dios? ¿O simplemente le ignoras? Porque Job, en el momento en el que perdió sus hijos, porque Dios tocó su familia, y uno podría decir, tócale todo, tócale las finanzas, vuélvelo pobre, lo que sea. Pero ¿por qué permitió que se murieran sus 10 hijos en un solo día? Jamás hay la capacidad nuestra para comprender, como lo decía al principio, y para ahondar en la mente de Dios como para encontrar un ¿por qué? Porque jamás lo va a encontrar. Pero dice allí la Biblia, Job adoró. Job cayó sobre sus rodillas y adoró. Y simplemente dijo, desnudo salí del vientre, y dice ahí, desnudo voy a volver allá. Jehová dio y Jehová quitó, el nombre de Dios sea bendito. Cuando estás en ese punto, realmente amas a Dios. Cuando no tienes nada. Y jamás, espero que jamás ninguno vivamos algo así por el estilo. Creo que ha sido el único hombre que Dios ha permitido que viva eso. Pero ¿sabes de qué sirve ese libro? Nos habla a nosotros de una manera tan a gritos de decirnos, ¿todavía atribuyes despropósito a Dios por lo que vives? ¿Todavía reniegas de Dios por lo que enfrentas? ¿Todavía te quejas de lo que enfrentas si no has vivido nada? Si Dios te tiene cercado, si Dios te tiene rodeado, si Dios te tiene protegido, ¿o no ves tu propia vida? Esto es lo que pasa cuando el cerco de Dios no está. Yo podría decirles, sobre todos acá está el cerco de Dios, pero tal vez sobre no todos está el mismo corazón que hay o que tuvo este hombre. No hay la misma adoración que hubo de él. No hay el mismo amor, no hay la misma entrega. Porque siempre vivimos ignorando lo que espiritualmente Dios sí hace por nosotros. Y solo termino con esto. No alcancé ya para más. Dice en el capítulo 2, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Lo triste que te digo es, el diablo siempre vuelve. Siempre vuelve. Cuando no puede contigo en una, lo va a intentar en otra.
siempre. Él no lo intenta en una sola vez. Él no trata de atacar tu fe y que le dé la espalda y, como dice ahí, blasfemar, uy, eso suena fuerte. No. Él no lo intenta una vez. Él siempre regresa. Pero como dice ahí, y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Le respondió lo mismo: de rodear la tierra y de andar por ella. Anda cansado el hombre. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Esa palabra Job nunca la escuchó, sino nunca había quedado escrito nada de todas las palabras que después le va a mostrar. Porque Dios le dijo a Satanás, ¿has visto a Job? ¿Has visto que no hay hombre temeroso como él, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste para que lo tocara sin ninguna causa? Escucha ahí eso, sin ninguna causa. De eso es de lo que estaba hablando al principio. Es que Dios no castiga solo a los malos. Es que no solo bendice a los justos. Es que usted y yo ignoramos lo que ocurre allá arriba en el cielo. Así como este hombre, sin justa causa. ¿Había razón por la que él viviera eso? No la había. Y otra cosa muy diferente es cuando uno lo lee, y otra cuando a este hombre le tocó vivirlo. ¿Tenía razón para permitir todo esto? No la había. Solamente quería ver qué corazón tenías tú. Y para eso sería necesario todo lo que permitiste. Sí. Respondiendo Satanás, verso 4, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Eso es una verdad. El hombre más rico del mundo por tercer año consecutivo no pudo frenar con todo el dinero que tiene a la fecha, del cual usted y yo tenemos muchos, el servicio de televisión y de internet en nuestras casas. Con todo el dinero que tiene, no pudo frenar la muerte de su esposa hace 5 años por el cáncer. Invirtió, y leí cuánto dinero invirtió. Tal vez no ha habido hombre que invierta tanto en tratar de salvar la vida de un ser amado, y no pudo. Todo lo que el hombre tiene lo dará con tal de sanar su propia carne. Y era verdad. Pero dice acá, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Otra vez le digo, Dios no fue el que dañó a Job. Dios simplemente quitó el cerco y le permitió a Satanás que fuera. Y le dice, está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la cabeza del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomó un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Jamás me había tomado en toda mi vida de cristiano darme un tiempo a saber qué fue lo que le ocurrió. Unos teólogos con unos médicos bastante experimentados determinaron que una posible enfermedad de lo que sufrió Job se llama elefantiasis. Tal vez usted lo ha visto por los canales de televisión, cuando crece de una manera exagerada un miembro de alguna persona. Lo peor de todo es que esto es un tipo de lepra que se desarrolla enormemente y que en varios casos es muy dolorosa. No es para nada contagiosa, pero sí genera grandes dolores a las personas que lo viven. Por lo general altera una sola parte del cuerpo. Los que yo he visto en televisión, altera una parte del cuerpo. Pero acá dice
que la sarna maligna le atacó desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dice un poco más adelante, el versículo 12, me salto para que entiendan esto: los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto. Vinieron 3 amigos a verlo y dice que no lo reconocieron. ¿Por qué? Por la elefantiasis que había afectado desde la punta de su pie hasta su coronilla. Job estaba deforme. Aparte de eso, dice que era tal la piquiña que le causaba que tuvo que coger un tiesto para rascarse. Y las heridas que éste le producían sacaban pus con un olor fétido. Así que a Job le tocó irse a meter a un lugar donde iban los leprosos fuera de la ciudad, que era donde habían cenizas y sacaban todos los escombros que quemaban de los sacrificios. Y tomando un tiesto de esos, lo rascaba con su piel, tal vez para explotar las llagas, para que supurara el pus y tener algo de alivio. A él no le dio una enfermedad, a él le dio algo vergonzoso, algo humillante. El hombre más rico de la región, el hombre piadoso, el hombre bueno, el hombre que amaba a la familia, Dios permitió que cayera en una humillación tal que ni siquiera alcanzo a imaginar cómo es. Verso 9 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Con lo que termino acá, porque de verdad que ya el tiempo se fue. La confianza en Dios de Job no estaba determinada por la fe de su esposa. Porque es que en esta cuestión no hay escudo ni siquiera marital que valga. Y no sé si soy claro en decir esto, pero en esto es cada uno cara a cara y a solitas con Dios. La fe y la confianza, esto no es porque como familia vamos a buscar de Dios. Es más, me puse a estudiar un poco y ¿sabe qué muestra? Que aunque lo que Job hacía era bueno por sus hijos, dice que sus hijos estaban comiendo y bebiendo, y fue cuando vino y murieron. ¿Sabe qué decía de eso? Que aunque eran muy buenas las acciones de Job por sus hijos, no los salvó del juicio de Dios. Es decir, acá la consagración y la fe, esto no va en combo, no es como en buceta. Esto le toca a cada uno en la familia, a uno por uno. Y los hijos no son salvos por los padres, ni los padres son salvos por la esposa, o la esposa no es salva por el marido. Esto es a cada uno, le toca con Dios. Y la confianza de este hombre en Dios no estaba determinada por la fe de parte de su esposa. Lo que esta mujer le dijo fue: ¿qué más te resta? Yo creo que ya no estaba viviendo ni siquiera en la posilga que le quedaba. Tal vez esta mujer fue hasta donde estaba él allá, tendido en la ceniza, a decirle: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldiga a Dios y muérase de una vez. ¿Qué más le queda? La muerte para usted es lo mejor ahorita. ¿Qué más va a decir que ama a Dios? Maldiga a Dios de una vez y váyase de esta vida. ¿Qué más se espera de Dios en esta vida? ¿Hasta qué punto aún fue probada la fe y la confianza de este hombre? Cuando su propia mujer, si tenía 10 hijos, calcule cuántos años vivía con ellas, ¿hacía cuánto? La mujer de su vida, ahora venía y le decía: su vida no vale de nada, muérase de una vez y váyase de este mundo. Pensaría que su esposo un día le dijera eso. Pero este hombre mantuvo su integridad. Cierre sus ojos. Señor, lo único que quiero hoy, Señor, es
¿Qué tal si nos ponemos en pie y levantamos nuestras manos? Levante bien en alto sus manos, cierre sus ojos y sin importar lo que usted esté viviendo hoy, sin importar lo que usted piense o sienta que se ha vuelto contra su vida, y simplemente adore a Dios. Simplemente empiece a bendecir a Dios, no por los beneficios, no por la protección, no por la provisión. Esto es una forma bastante diferente de amar a Dios. Es algo que realmente nos lleva a evaluar por qué venimos, a evaluar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, sobre qué estamos edificando nuestra fe. Pero si usted ha entendido lo que hoy Dios ha hablado, tal vez entenderá que lo que Dios espera es que estemos dispuestos a ponerlo a Él por encima de todo lo que tenemos, de todo lo que hacemos, de todo lo que poseemos. Y si aún tal vez usted no entiende lo que ha estado viviendo, si usted tal vez no entiende las circunstancias que ha tenido que afrontar, tal vez en las últimas semanas, tal vez en el último año, qué sé yo, en los últimos meses, algo Dios va a hacer hoy. Pero hoy Dios va a hacer que en su corazón nazca y brote un verdadero amor, una verdadera confianza depositada en Dios. Levante sus manos y empiece simplemente a bendecirle a Él y a adorarle y a decirle: Señor, eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, eres un Dios grande, eres un Dios poderoso, eres un Dios digno, Señor. Hoy aquí estamos, Señor, para darte a ti la gloria, Señor. No solo estamos acá por lo que tú nos des, Señor, estamos acá, Señor, por lo que tú eres para nosotros, Señor. Vamos, todos empiezan a levantar su voz. Dios hoy va a crear en este lugar, en cada corazón, una actitud, una posición muy diferente respecto a lo que tú conoces, o lo que tú piensas, o de por qué tú te acercas hacia Dios. Tal vez tú has sido débil, y cuando has tenido dificultades es el momento en el que menos quieres saber de adoración, en el que menos quieres saber de entrega, en el que menos quieres saber de rendición o de gratitud o de darle gloria a Dios. Pero esta es una mañana en la que vamos a darle gloria a Él, en la que vamos a adorarle en verdad, no por lo que ha hecho, no por lo que ha sido, ni por lo que nos ha dado, sino por lo que Él es para nosotros. Hoy vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorarle a Él en esta hora. Le amamos con todo nuestro corazón. Tú eres el Dios que da, el Dios que quita también. Quiero decirte, Señor, que no por eso mi amor por ti cambia, no por eso mi consagración ni mi entrega a ti cambia, Señor. Gracias te doy en esta mañana, Señor. Me gustaría orar por personas que tal vez han estado pasando por momentos de adversidad, por momentos de dificultad. Por favor, vengan acá adelante. Quiero orar por ellos en esta mañana. Venga, por favor, acá adelante. Todos con sus ojos cerrados. Un poco más acá adelante, por favor. Si quieren, háganse un poquito más adelante acá, por favor. Pónganse un poquito más acá adelante. Solo tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. Solo tú sabes, Señor, tal vez las luchas, la adversidad, el no comprender el por qué suceden cosas en nuestra vida, Señor. Pero quiero pedirte que en esta hora
fortalezca la fe de cada persona, Señor. Fortalécele, Señor. Fortalece cada uno de los que están acá, Señor. Hazles ver que tú estás con ellos, Señor, que no les has abandonado, que tú los sostienes de tu mano, Señor, que cumples en ellos un propósito, Señor, que guardas sus vidas, Señor, que fortaleces sus corazones, Señor. Y aunque ignoremos lo que ocurre en el cielo, Señor, tú tienes un propósito trazado para nosotros y lo cumplirás, y no nos soltarás hasta que cumplas ese plan, Señor. Hoy te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que puedas darnos un corazón como el de este hombre, Señor, que ciegamente estuvo dispuesto a confiar, a esperar. No tenía asegurado absolutamente nada, no tenía ningún pasaje de la Biblia del cual aferrarse. Solo podía confiar ciegamente en que tú eras bueno, en que tú tenías un plan, en que tú eras su Salvador y su Redentor, en que aún sin entender el por qué, Señor, ibas a guiarle, ibas a levantarle de la ceniza, Señor. Mira aquellos que tal vez han estado aún pasando por vergüenza, Señor. Mira aún cómo tal vez otras personas han venido para avergonzarles y menospreciarles, Señor. Dios resplandece sobre sus vidas. Fortalécelos y ayúdales, Señor. Dale de tus fuerzas y hazles entender que no todo está perdido, que tú no te olvidas jamás de nosotros, que tú no te olvidas jamás de tus hijos, Señor, y que vas a cumplir lo que prometiste, Señor. Ayúdales, Señor, ayúdales en este tiempo, fortaléceles en esta hora, Señor. Sana sus corazones, Dios, de toda soledad, Dios. Hazles entender que no están solos, Señor. No es ningún pastor, ningún líder el que está con ellos. Eres tú el que está con ellos, Señor. Ayúdales, Dios. Ayúdales, Señor. Todos levanten sus manos al cielo. Y así como Job pronunció esas palabras, usted con sus propios labios va a decirlo. Levante sus manos y dígale: Señor, mi confianza está puesta absoluta y totalmente en ti. Eres todo lo que espero, eres todo lo que necesito, eres todo lo que amo, eres todo lo que hay para mi vida, Señor. En ti espero, en ti confío, Señor. Y aunque mis ojos no lo vean, Señor, sé que tú estás acá, Señor. Sé que tú estás conmigo, Señor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, Señor. Tú eres el Dios que nos guía, Dios que nos fortalece, Dios que nos levanta, Señor. Gracias porque podemos confiar que nos ha acercado, que ha acercado nuestras vidas, ha acercado la obra de nuestras manos, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra salud. Has bendecido nuestras vidas, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Señor Jesús. Gracias, Dios. Señor, gracias por esta mañana tan especial. Tan solo quiero decirte, Señor, tan solo quiero decirte, Señor, que sin importar lo que venga, mi amor por ti nunca va a cambiar. Y aunque no sé aún lo que significa eso, solo puedo decirte que mi corazón te pertenece a ti, Señor. No solo lo que poseo, no solo mi familia, mi vida y mi cuerpo mismo, Señor, son tuyos, Dios. Somos tuyos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por favor, si pueden todos regresar a su puesto. Todos quiero que puestos en pie, con sus ojos cerrados,